Bien, entonces, en esta clase vamos a continuar con la función del psiconym, pero le vamos a agregar función psicono y función psicony. Pero antes de eso, vamos a realizar primero una actividad con una función llamada contar.si y otra función llamada sumar.si. Dentro de esta carpeta, lo que voy a hacer primero es descargar el ejercicio 11. Los ejercicios ya están, estos que están acá ya están armaditos. Y acá lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos nombre de los inquilinos, propiedad, la localidad, fecha de pago. Fíjense que algunos están en blanco porque no me pagaron nada. Y el monto del alquiler que tienen que abonar. Acá donde dice total recaudado sería la suma de todos los alquileres, así que directamente con autosuma hacemos una suma de la columna completa. Después, en cantidad total de alquileres, lo que tenemos que hacer es contar cuántos inquilinos tenemos. Podemos usar ya sea la columna del monto del alquiler o la columna donde tenemos los nombres. Si yo quiero usar la columna del monto de alquiler, tenemos que utilizar la función contar solito. Recordemos que esta función lo que hace es contar celdas que contengan valores numéricos. Ya me va a devolver 35. Pero si yo quiero contar la columna de los inquilinos, como tenemos todo texto, ahí tenemos que usar la función contar. Hago doble clic y acá marco las celdas que tienen los nombres. Me va a dar el mismo resultado, pero están las dos opciones, ya sea contar o contar. Ahora bien, acá abajo tenemos propiedades por localidad. Lo que debemos hacer es contar la cantidad de localidades que hay. Por ejemplo, acá tenemos 10 de Capital Federal, 3 de Castelar, 4 de Aedo. Entonces acá tenemos que averiguar esa cantidad. En vez de escribirlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo que tener en cuenta que el día de mañana, por ejemplo, acá los tengo ordenados, pero no siempre van a estar ordenaditos esa cantidad. Incluso capaz que en algún momento, alguno de los inquilinos colocamos mal la localidad y hay que cambiarla. Entonces, al hacer algún cambio, acá también se tiene que ver afectado. Entonces, yo no puedo completar esto manualmente guiándome por los datos que leo. Para eso están las funciones. Entonces, vamos a hacer la función, la voy a escribir acá arriba. Ponemos contar.si todo juntito y sin espacio. Cuando abrimos el paréntesis, tenemos acá dos parámetros. Por un lado me pide el rango, o sea, la columna, las celdas donde yo voy a estar buscando el dato. Y el criterio es donde le indico qué es lo que estoy buscando en ese rango. Ya sea un texto, una fecha, un número, lo que sea. Entonces, como yo estoy buscando las localidades, marco la columna de localidad. Punto y coma. Y en el criterio le voy a decir, bueno, dentro de la columna que marqué antes en el rango, quiero que busques Capital Federal. Federal. Hay que tener cuidado cómo se escribe, porque si no, no lo encuentro. Podemos escribirlos o, lo que yo recomiendo, seleccionar el rango donde sabemos que ya está escrito. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Entonces acá me dice que tengo 10 en Capital Federal. Y si yo lo selecciono y me fijo en la parte inferior, en la sección de Estado, en Excel, me dice que el recuento es de 10. Si esto no lo visualizo, hago clic derecho y acá puedo activar o desactivar qué es lo que quiero que me muestre. Si quiero visualizar el promedio, recuento numérico, máximo, mínimo y suma. Yo tengo, por ejemplo, activado solamente promedio, recuento y suma, pues si no es un montón de información ahí abajo. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono el monto de alquiler, ahí me aparece, por un lado,
el promedio, por el otro el recuento y por el otro la suma. Entonces, como yo les había comentado antes, si hacemos una modificación, por ejemplo, a esta persona la voy a mandar a Merlo, que de Merlo solamente tengo una. Y ahí me dice, bueno, ahora Capital Federal tenemos. Bien, ahora. Lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, yo sé que en las siguientes celdas es la misma función y tomo como referencia este rango. Y la columna siempre es la misma. Entonces, instintivamente, como ya venimos trabajando en Excel, lo primero que se nos va a ocurrir es hacer autollenado. Así que voy a hacer autollenado. Me respondió todo. Y si por ejemplo busco Castelar tengo 3, esto está bien. Aido tengo 4, perfecto. Longchamp tengo 4. Merlo tengo 2. Moreno tengo 3. Y Ramos Mejía tengo 10. Entonces a simple vista parece que el autollenado funcionó correctamente. Ahora yo voy a cambiar el primero y le voy a poner Ramos Mejía. Acá en Capital Federal se actualizó y en vez de haber 9 hay 8. Pero ¿qué pasó con Ramos Mejía? Yo tenía 10 y agregué uno más porque acá no se actualizó. Porque ocurre lo siguiente. Voy a hacer doble clic para mostrar la función. Como podemos ver, la celda del criterio está en la fila 13, o sea, está correcto. ¿Qué pasa con el rango que se encuentra acá? Fíjense que el rango arranca desde C10. ¿Por qué? Porque al hacer el autollenado no bloqueamos la celda, no bloqueamos la columna. Entonces acá me aparece C4, C38, C5, C39. C6, C40. O sea, el rango de esta columna se va actualizando y fíjense cómo va bajando. Entonces, para poder resolverlo, esto lo voy a borrar. Hay dos opciones. Opción número 1, que es la más común, que es bloquear este rango. O sea, colocar el símbolo peso tanto en C4 como en C38. Esta que está acá no la voy a bloquear porque esto necesito que se actualice, necesito que se vaya moviendo porque son distintas propiedades. Y ahí automáticamente lo tenemos. Otra segunda opción, que esta la recomiendo mucho. Voy a volver para atrás. Ahí está, para que quede el rango sencillo. Y lo voy a borrar directamente. La opción que yo recomiendo es seleccionarlo y asignarle un nombre a este rango. Por ejemplo, localidad. Y Enter. Al presionar Enter, automáticamente ya queda el nombre. Si yo despliego el cuadro de lista de nombre, ahí tengo, bueno, alquileres. Esto ya estaba de antes, que sería toda esta tabla. Tengo localidad. Y cuando selecciono, automáticamente me marca este rango de celdas. Si yo de repente creo otra hoja, acá voy a seguir viendo la lista. Y si yo presiono localidad, automáticamente Excel regresa a esta columna. Porque los nombres son únicos e irrepetibles. No puedo tener dos rangos con el mismo nombre. A lo sumo puedo ya tener localidad 1, localidad 2, localidad 3. O sea, les puedo dar una numeración en caso que haya varias localidades. Otro detalle, cuando se asigna el nombre a un rango, por ejemplo, voy a seleccionar este para darles un ejemplo, inquilinos. Si yo, por ejemplo, quiero poner columna inquilino, fíjense que dejé un espacio en blanco. Al apretar Enter me dice, debe introducir una referencia válida a la que desee ir o un nombre válido para la selección. ¿Qué significa? Que yo no puedo colocar espacios en blanco dentro del nombre. Entonces le pondría col y a continuación puedo escribir inquilinos o colocar un guión bajo. Aprieto Enter, muy importante, si no apretamos Enter no se guarda. Y ahí vemos que col inquilinos sí me lo aceptó, porque no hay espacio en blanco, sino que hay un guión bajo.
Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero cambiar los nombres? Entonces vamos a ir a datos. No, en datos no. En fórmulas vamos a administrador de nombres. Y acá puedo modificar en caso que quiera cambiarle el nombre o me haya equivocado en el rango y quiera modificarlo. O también si los quiero eliminar. Por ejemplo, el de alquileres lo voy a sacar. Chochis. Y el de inquilinos también. Ahora sí. Entonces ahora este rango ya tiene un nombre. Voy a volver a hacer la función contar.si. El rango no voy a seleccionar nada. Voy a decir directamente localidad. Y a medida que vamos escribiendo, acá aparece localidad y tiene un icono que son como celdas. Un dibujito. Ni bien lo seleccionamos, ya automáticamente selecciono el rango. Y el criterio era Capital Federal. Cierro el paréntesis y Enter. Ahora voy a hacer autollenado. Y si reviso cada una de las funciones, vemos que me aparece escrita la palabra localidad. Es como si hubiéramos bloqueado la columna. Y ahí ya lo tenemos, ya está listo. Bien, ahora. Cantidad de inquilinos morosos. Los inquilinos morosos serían las personas que no me pagaron. O sea que las celdas que se encuentran acá están en blanco. Por lo tanto, vamos a poner acá igual, lo voy a escribir acá arriba. Voy a poner contar.blanco. Y marco directamente la columna. Cierro el paréntesis y Enter. Entonces me cuenta, acá está en formato, tiene un formato específico, voy a sacarle los decimales, ahí está. Y me dice que hay un total de 6 personas que aún no me pagaron. Alquileres que se cobraron. En este caso tengo que contar todos los que se cobraron. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a usar la función contar para que me cuente todo completo. Y después lo voy a restar con los inquilinos morosos, como para saber cuántas personas me pagaron. Entonces acá voy a poner contar. Marco la columna que tenga números, puede ser esta. Y a continuación, lo que encuentre acá de la función contar, lo que recaude, que me lo reste de los inquilinos morosos. Entonces, de los 35 inquilinos que hay en total, solamente 29 me pagaron. Recaudación de alquileres. La recaudación de alquileres sería la suma que se encuentra acá. Y es todo esto completito. Este lo voy a sacar, porque ya lo hicimos en otra columna. Ahí está. Bien, ahora, primero, acá lo que hicimos fue contar. Joya. Acá es al contrario. Nosotros necesitamos saber el total a cobrar, o sea, la recaudación. Acá me está hablando del monto de alquiler. Por lo tanto, acá voy a tener un nombre. Se lo voy a asignar porque después quiero hacer autollenado. Fíjense que acá, cuando seleccione fecha de pago, no le asigné un nombre a la columna, porque como solamente la voy a llamar desde esta celdita, entonces no me preocupa asignarle un nombre. Pero acá sí, como de este monto voy a hacer autollenado, le voy a asignar un nombre. Voy a poner monto alquiler y Enter. Bien, acá habíamos dicho que va a ser una recaudación. Todo lo que sea recaudación es una suma. Así que ponemos sumar.si. A diferencia de contar.si, acá vamos a tener 3 parámetros. Los dos primeros son iguales. Me pide el rango, pero ¿qué rango me pide? El rango donde tengo que buscar el criterio. Entonces el rango sería localidades. Lo que estoy buscando en este rango sería Capital Federal. Y el rango a sumar, monto de alquiler. Por lo tanto es localidad. Vamos a hacer uso de la columna. ¿Qué es lo que estoy buscando en esta columna?
este valor que está acá, Capital Federal. Punto y coma. ¿Y qué quiero sumar? Porque una vez que agarre los de Capital Federal, los va a separar, por así decirlo, y va solamente a sumar los datos que se encuentran ahí. Y lo que quiero sumar es el monto de alquiler. Cierro los paréntesis y aprieto Enter. Vamos a ver, tenemos Capital Federal y la recaudación 15.834, que es esta que se encuentra aquí. Voy a seleccionarla y asignarle el formato moneda. Ahí está. Y puede ser autollenado tranquilamente. Voy a fijarme, igualmente, ahí tengo las dos columnas. Y las dos columnitas. Ahí estaría. Esto es todo. La función contar.si tiene dos parámetros, columna y valor que estoy buscando. Y sumar.si tiene tres parámetros, columna, valor que estoy buscando en la columna seleccionada y por último lo que quiero sumar. Eso es lo que hay que tener en cuenta entre una y la otra. Bien, ahora voy a continuar con el ejercicio 12. Vamos a descargarlo. Bien, acá tenemos una planilla de sueldos, categoría, algunos no tienen categoría, y el total a cobrar va a depender de lo que sería el sueldo y después la tablita del premio. Por lo tanto, acá no hace falta función del sí. Lo que tenemos que hacer es al sueldo le hacemos la recarga del 5%. Por lo tanto, voy a copiarlo acá. Hacemos un incremento por este porcentaje. Este porcentaje lo tenemos ahí solito, así que lo vamos a bloquear. Y luego hacemos autollenado. Bien, ahora, acá abajo, cantidad de empleados. Voy a hacer uso de la función contar solito y voy a elegir el código de los empleados. Ahora me dice cantidad de empleados, categoría A, categoría B y categoría C. En este caso no voy a colocarle un nombre a la columna de categoría, porque yo no puedo seleccionar esta celda como referencia para buscar la letra A, la letra B o la letra C, como en el ejercicio 11 que teníamos el nombre de las localidades al costadito. Acá en este caso, lamentablemente voy a tener que escribir las letras. Así que no vale la pena colocarle un nombre a la columna. Si todas las letras las voy a tener que poner manuales. Entonces, cantidad de empleados de categoría. Marcamos la columna, que es el rango. ¿Qué es lo que estoy buscando en este rango? Una letra. Al igual que trabajamos con la función del sí, todo lo que sea texto siempre va a ir entre comillas. En este caso ponemos la A. Ahora quiero contar los que son categoría B. Contar.sí. Dentro de este rango busco los que sean categoría B. Y ahora voy a buscar los que son categoría C. Dentro de este rango, categoría C. Bien. Ahora me dice cantidad de empleados sin categoría, o sea, los que están en blanco. Habíamos visto que tenemos la función contar.blanco. Marcamos todo el rango y ahí sencillito. Ahora me dice, esto es como un repaso de las funciones de estadística, pues tenemos máximo, mínimo y promedio. Y después hay uno que se llama más común. El más común sería cuál es el salario que se repite más veces. Entonces acá me lo traería. Sueldo máximo, vamos a hacer uso de acá de la lista. Buscamos el máximo. Ahora buscamos el mínimo. Promedio. Y acá el sueldo más común, la función se llama moda.
seleccionamos todos los datos de la columna y apretamos Enter. Entonces me dice que el salario más común, o sea, el que se repite más cantidad de veces, sería el de 3.000. Y acá vemos que se repite 2, 3, 4. Fíjense que es moda.1. En realidad la función de Excel es moda solito, pero tal parece que hubo una actualización y moda en cualquier momento va a entrar en desuso. Fíjense que aparece, bueno, en mi computadora me aparece como un cartelito de advertencia. Cuando aparece el cartelito de advertencia significa que esta función en algún momento, ¿sí?, me dice, esta función está disponible por compatibilidad y versiones anteriores. Quiere decir que más adelante, en cualquier momento, se elimina. Así que vamos a usar directamente la función actualizada, que es moda.1. Ahí lo tenemos. Total de sueldos es la suma, una suma común y corriente. Tengan en cuenta lo siguiente: ¿cuándo voy a usar sumar.si o cuándo voy a usar contar.si? Siempre que tengamos un criterio, algo que nos pide. Por ejemplo, acá me dice total de sueldos. Total de sueldos es todo el rango completo. No me dice total de sueldos de una categoría en particular o de sueldos. o de alguna persona en especial o que tengan algún código. Me dice total, en general. En cambio acá me dice total de sueldos, categoría A. Acá ya tengo una condición. Total de sueldos, categoría B. Entonces, siempre que haya condiciones, ahí es donde usamos sumar.si o contar.si. Entonces, recordemos, repaso, tenemos los tres parámetros, el rango, punto y coma, lo que estoy buscando en ese rango, que es la categoría, y lo que quiero sumar, que es el sueldo. Sí, yo en realidad estuve seleccionando, es esta, porque es el sueldo final. Y ahí lo cierro. Bien, en este caso en el sueldo estuve usando la columna de sueldo, no importa. Después se puede modificar. Y acá, bueno, vamos a hacer uso de la de sueldo, que es la que estuve usando hasta ahora. Así no queda distinto. Bien. Ahora ponemos sumar.si. Tengo que buscar las que sean categoría B y que me sume, bueno, la columna del sueldo. Sumar.si, que me busque la categoría C y la columna del sueldo. Y por último, los sueldos sin categoría. Sumar.si, que acá en la categoría, para que me encuentre las celdas que están vacías, ponemos comilla, comilla. Y que me sume los sueldos. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro las que están vacías, que son estas dos, ahí me hizo el recuento, 4.500. Y ahí ya tenemos resuelta la planilla del ejercicio 12. Bien, ahora vamos con el ejercicio número 13. Descargar. No se deben de guardar el anterior. Habilitar. Bien, acá ya lo tengo más distribuido. Operaciones con la función contar.si y operaciones con la función sumar.si. Bien, acá me dice, ¿cuántas personas tienen 19 años de servicio? Entonces vamos a poner contar.si. ¿Dónde voy a buscar este dato? En la columna de años de servicio. Y ahí lo voy a marcar. ¿Qué es lo que estoy buscando en esta columna? 19. Vamos a poner, acá me quedó un dato medio raro, ahora sí,
y ponemos que en esta columna estoy buscando el número 19. Cierro el paréntesis y Enter. Acá me dice, ¿cuántos no tienen hijos? Así que acá vamos a usar la columna de hijos. Contar.sí, columna de hijos. ¿Cómo sé que no tiene hijos? Porque tiene acá 0. Por lo tanto, lo que estoy buscando en esta columna es quienes tengan el valor 0. ¿Cuántas personas tienen más de 19 años de servicio? Bien, acá, esto lo voy a hacer arriba para que se vea bien. Nosotros vimos en el primero que podíamos colocar el número directamente, ya sea 19 o 0. Voy a marcar la columna. Pero ¿qué ocurre cuando tengo que indicar que ese número sea mayor o menor a otro? Usamos el operador mayor o el operador menor, pero tenemos que tener en cuenta un detalle. Acá, sí o sí, hay que usar comillas. Entonces, una vez que abrimos la comilla, ahí le digo mayor a 19. Cierro la comilla y acá cierro el paréntesis. Entonces lo que va a hacer es, me va a buscar los que sean mayores a 19. Y ahí tenemos un total de 4. ¿Cuántas personas ganan 9.500 pesos en el neto a pagar? Así que acá es exacto, no es ni mayor ni menor, es exacto 9.500. Contar.sí. Busco en la columna y le digo el valor. Acá como va el número enterito, va sin comillas ni nada por el estilo. Bueno, curiosamente, esto es medio 4, así que voy a hacer un cambio. Le voy a poner un hijo a esta persona, para que no quede todo igual, porque si no es medio raro. Vamos a poner acá 35 y 25. ¿Y cuántos no tienen hijos? Ahí está. Ahora sí, quedaron más o menos distintos. Ah, no hay problema, Rosy, don't worry. Yo seguí grabando, así después te queda la clase en grabadita. Bien, a continuación, ya hicimos contar.sí y ahora vamos con la función sumar.sí. Me dice, ¿cuánto suman los años de servicio iguales a 19? Entonces vamos a poner sumar.sí. ¿Cuánto suman los años de servicio? Acá tenemos un detalle. Primero, en la columna años de servicio tenemos que buscar los que sean iguales a 19. Y después de la columna años de servicio tenemos que calcular la suma. Así que vamos a estar seleccionando siempre esa columna. Años de servicio, me busque los que sean iguales a 19 y años de servicio para que me haga la suma. ¿Cuánto suman el salario básico de los contratados? O sea, salario básico de contratados. Sumar.sí. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que buscar? Yo sé que salario básico, eso lo tengo que sumar. Así que como eso es lo que voy a sumar, va a ir al final de todo. Ahora, lo más importante es buscar los empleados que son contratados. Entonces, de este rango, que me busque los que son contratados. Lo voy a poner tal cual como lo tengo ahí en el enunciado, para que veamos un detalle. Y después le digo que me sume el salario. 0. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Si contratados tengo. El tema es lo siguiente. Yo lo puse tal cual como lo tengo acá escrito, que es contratados. Pero si yo miro la columna, tengo contratado sin la S. Entonces, como no está escrito exactamente igual, por eso no lo trae. Entonces, son detallitos que tenemos que tener muy en cuenta.
Lo mismo ocurre si de repente, porque a muchos alumnos les pasa, e incluso a mí cuando estoy tipeando y armando la planilla de Excel me ocurre, que de repente dejamos un espacio en blanco. O sea, escribimos y automáticamente hacemos un espacio. Este espacio también puede afectar el día de mañana las funciones. Yo acá hice un espacio. Vamos a fijar este número que es 27.600. Al apretar Enter, ahí cambió. Voy a hacer un espacio acá también y vemos cómo se está actualizando. Porque este espacio nosotros no lo estamos viendo, pero para Excel es como si ahí estuviera una letra más. Entonces, no hay una manera automática de borrar los espacios. Entonces, lo que hay que hacer cuando ocurre esto, porque uno muchas veces empieza a revisar la función y dice, la función está bien escrita, ¿qué está pasando? Lo que hay que hacer es lo siguiente, voy a estirar la columna, hacemos doble clic, no acá en el medio de la palabra, sino acá en este espacio vacío. Doble clic. Ahí vemos cómo está titilando el cursor ahí dentro. Hago doble clic acá y ahí vemos que hay un espacio. Borramos ese espacio y Enter. Acá lo mismo. Fíjense el valor cómo va cambiando. Borro el espacio y Enter. Esos espacios en blanco pueden dar más de un dolor de cabeza. Se los puedo asegurar. Bien, aquí. ¿Cuánto suma el neto a pagar de los que están solo con la obra social o SECAC? Vamos a hacer sumar.c. Esta barra. Tengo que buscar primero los que sean de OSECAC. Así que voy a buscar esta columnita OSECAC. ¿Y qué es lo que quiero sumar? El neto a pagar. Ups. Cierro y Enter. ¿Cuánto suma el neto a pagar de los contratados? Sumar.sí. Tengo que buscar primero los contratados. Y acá lo mismo. Fíjense que dice contratados. Yo tengo que poner contratado. Neto a pagar. De los que no tienen hijos. Sumar.sí. Primero buscamos quienes tienen hijos. Quienes no tienen hijos, perdón. Punto y coma, 0. Y por último, sumamos con este rango. Y ahí con esto terminaríamos el ejercicio. Este también fue bastante cortito. Ahora que ya estuvimos viendo contar puntos sí y sumar puntos sí por separado, ahora vamos a hacer el ejercicio 14. Vamos a habilitar la edición y subimos. Bien, acá. Acá es un poquito más completo, porque voy a tener que averiguar el importe de estos productos teniendo en cuenta los valores que se encuentran acá. Voy a cambiar el color acá arriba. Ahí está. El importe depende del valor que se encuentra aquí y después el porcentaje de vendedor va a depender del importe y el nombre del vendedor que tiene acá. O sea, dependiendo del nombre del vendedor, al importe le calculamos alguno de estos porcentajes que correspondan. Así que acá vamos a usar función del sí. Como tenemos varias condiciones, tenemos un total de 4 condiciones para los productos y después 4 condiciones para el nombre de los empleados. Así que vamos a usar la función del sí compleja. Bien, acá. Yo lo que tengo que averiguar es lo siguiente. Si el producto que se encuentra acá, como se trata de textos, ponemos el igual. Si el producto es gaseosas, tengamos en cuenta que podemos escribir la palabra gaseosas o seleccionar el rango de celdas que se encuentra acá. Como ustedes prefieran, pueden hacerlo, escribirlo manualmente si les resulta más cómodo o seleccionar las celdas. Lo que sí recuerden es que, como es una tabla auxiliar,
estas celdas que se usen como referencia hay que bloquearlas. Yo acá lo voy a hacer en comillas para que se vea mejor. Gaseosas. Si producto es gaseosas, entonces van a ser 50 pesos. Voy a bloquear esta celda, así después no me olvido. El importe, voy a tener que tener en cuenta también la cantidad de unidades que hay. Entonces, para que no quede demasiado larga la función, lo voy a dejar ahí, solito, solamente el valor del importe. Punto y coma. Ahora voy a preguntar, siempre partiendo de la primera celda, si se trata de vino. Si se trata de vino, entonces van a ser 70. Y bloqueo la celda. Continúo, pregunto si este producto es igual a arroz, que sea 27. Y por último, si este producto es igual a harina. Entonces le va a corresponder 25. Caso contrario, no le voy a poner textos, porque con esta columna voy a tener que trabajar más adelante. Así que le voy a colocar un 0 directamente. Recordemos que los paréntesis se cerraban al final. ¿Cuántos sí tenemos? 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, acá al final de todo, vamos a cerrar 4 paréntesis. Ahora, hasta acá, ¿qué es lo que tenemos armado? Hasta acá tenemos únicamente el precio de cada uno de estos productos. Lo vamos a hacer autollenado para que se vea bien. Acá por ejemplo los que me dieron 0 es porque me dice vinos. Y yo acá escribí solamente vino. Así que voy a hacer esa actualización. Una vez que se haga un cambio en una función, volvemos a hacer autollenado y le pasamos por arriba los datos. Bien, entonces tenemos las gaseosas que están bien, vinos está bien, arroz está bien y harina también. Pero me está faltando multiplicarlo por la cantidad de unidades. Así que, una vez que cerré todos los paréntesis, yo sé que de alguna manera Excel me va a estar devolviendo estos valores que se encuentran acá. Así que, así como está, lo voy a multiplicar por las unidades. Y enter. Y hago autollenado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? No solamente me está devolviendo el importe correspondiente de cada uno, sino que además, una vez que captura el importe, me hace una multiplicación por la cantidad de unidades. Vamos a verificarlo si está bien. Por ejemplo, las gaseosas son 50 por 1565. Y lo tenemos. Ahí de correcto. Voy a parar en otro. Vamos a ir arroz. Cantidad de unidades por el monto de arroz. Bien, lo tenemos. Esto es dinero, así que le vamos a poner el formato correspondiente. Porcentaje de vendedores. Averiguar el importe a cobrar por cada vendedor, que se regirá por los siguientes porcentajes. Y este porcentaje lo tenemos que calcular por la columna del importe. Si ponemos sí. Yo necesito saber el nombre que aparece acá. Si este nombre es igual, ahora sí voy a seleccionar los rangos de celdas. En vez de escribirlos, los productos los escribí para que se vea mejor. Pero estos los voy a seleccionar directamente, así me ahorro escribirlos. Si es Aparicio, entonces 15%. No se olviden de bloquear las celdas. Si esta celda es igual a Castel, bloqueamos, entonces un 13%. Y bloqueamos también. Si el vendedor es igual
Guerrero, bloqueamos, entonces le va a corresponder este porcentaje. Y bloqueamos nuevamente. Si el nombre del vendedor es igual a Ramos, bloqueamos, por lo tanto le va a corresponder el 17%. Y bloqueamos. Al igual que hicimos antes, tenemos 4 condiciones, así que serán 4 paréntesis. Y el resultado, este resultado me va a estar devolviendo estos porcentajes. Así que a esto lo voy a multiplicar por el importe. Bien, y Cuba. Ay, me olvidé de Cuba. Totalmente olvidado. Vamos a agregarlo acá. Vamos a darle, pobrecito, vamos a darle un 20%. Como me olvidé de Cuba, le voy a dar un 20%. Bien, entonces acá voy a tener que agregarlo. Voy a borrar todo esto. Menos mal que está el valor falso, si no, no me habría dado cuenta. Punto y coma, vamos a preguntar, pobrecito Cuba, es igual a Cuba. Le va a corresponder un 20%. Y bloqueamos. Ahora sí, en este caso son 5 condiciones. 2, 3, 4, 5. Y ahí lo multiplico por el importe. Ahora sí. La función parece eterna, pero fíjense que automáticamente lo importante es armarla. Una vez que la tenemos ya armada, listo. Después Excel se encarga de hacer el resto. Fíjense cómo ya devolvió el trabajo, todo completo. Si yo en algún momento modifico, por ejemplo acá le voy a poner harina, me modifica el importe y me va a estar modificando después el valor del porcentaje. Si acá por ejemplo pongo Aparicio, me va a estar modificando el porcentaje. Esa es la ventaja que tiene Excel, por eso es tan lindo. Bien, vamos a probar, a ver, Ramos, si hizo correcto. Esto por el 17%. Muy bien. Vamos a ver Cuba. El importe por el porcentaje. Perfectillo. Aparicio. El importe por 15%. Guerrero no lo tengo, así que lo voy a poner por acá. Y acá también lo voy a poner. Entonces el de Guerrero, esto por 10%. Tomé otra columna. Ahora sí. Qué susto. Bien, una vez que ya tengo resuelto todo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como me pide contar las veces que aparece en la primera columna cada uno de los productos, y acá tengo ya la tablita armada, tengo los valores que voy a usar como referencia. Por lo tanto, le voy a dar un nombre a esta columna. La voy a marcar y le voy a poner productos. Así que acá vamos a poner igual contar punto sí. Busco en la columna productos. Tengan cuidado porque si le pusieron producto, hay una función en Excel llamada producto. Fíjense, asegúrense que tenga este iconito que es como un rango de celdas. Son celditas. Y ahí quiero buscar gaseosas. Listo. Y Enter. Y hacemos tranquilamente autollenado. Acá, por ejemplo, tenemos vino, pero en nuestras celdas tenemos vinos. Así que acá hay que hacer una modificación. Ponemos la S y ahí ya lo cuenta. Sumar el total de la columna unidades de cada producto usando la función sumar.si. Acá lo mismo. Marco y le pongo unidades. Y ahora vamos a hacer el sumar.si. De la columna productos, que busque este producto
y que me sume la columna de unidades. Y Enter. Con los datos obtenidos en el punto anterior, realizar un gráfico de columnas 3D. Acá lo mismo, vinos. Así que seleccionamos los datos, insertar, columnas 3D. Y ahí tenemos. Vamos a achicarlo un poquitito. Y como título vamos a colocarle cantidad de unidades. Después, averiguar la recaudación de ventas de cada sucursal y la recaudación de cada empleado. Por lo tanto, la recaudación es la columna importe. Esta es la columna de los vendedores. Y esta es la columna de las sucursales. Recuerden bien los nombres que le pusieron, si no después tienen que ir a la lista para fijarse. Acá vamos a ponerle sumar.si en el rango de el nombre de el nombre de nuestros empleados, que son los vendedores. Ya me olvidé. Vendedores. El criterio, el nombre del vendedor, que pobrecito ahí lo voy a agregar a Cuba. Y lo que voy a estar sumando es el importe. Así que acá voy a insertar una más. No, vamos a hacer lo siguiente. Acá me voy a parar y voy a insertar solamente este. Desplazar celdas hacia abajo. Ahí está. Para que no me agregue una más acá. Vamos a poner Cuba. Y ahí, tic. Vamos a cambiar. Como es dinero. Y acá lo mismo. La recaudación. Ya le voy a dar formato a la celda. Y tenemos, vamos a poner sumar.si. Dentro de las sucursales, que me busque las que se encuentran acá y que me sume la columna del importe, que es la única donde tengo dinero. Y autollenado. Por último, en otra hoja que llamaremos estadísticas, averiguaremos las mínimas, máximas y el promedio de las columnas unidades e importe. Así que vamos a hacer una hojita nueva llamada estadísticas y vamos a armar la tablita. Me decía que tengo que averiguar el promedio, máximo, mínimo de las columnas unidades e importe. La ventaja de que yo les haya asignado un nombre es que desde acá directamente voy a colocar promedio, puedo hacer uso de la función promedio, y acá escribo unidades. Y acá Excel sabe que yo estoy hablando de la columna de unidades. Fíjense en el monto, 5.764, 5.764. Entonces yo ni siquiera tuve que ir a la otra hoja. Trabajo todo desde acá. Acá es el máximo, unidades, mínimo, unidades. Y acá hacemos lo mismo, pero con la columna importe. Máximo. Y el mínimo. Esta, como es dinero, siempre le damos el formato correspondiente. Vamos a colocarle bordecito. Ahí ya queda bien bonita y bien prolija. Y ahí ya tenemos finalizado el ejercicio número 14. Bien,
Ahora que ya finalizamos con la parte de contar y sumar, volvemos a la sección de clase 5 y ahora nos vamos a la carpeta de función sí con no y con i. Acá tenemos ejercicio 15, sí con i. De la función sí con i hay varios ejemplos porque es más común verla dentro de Excel o dentro de algunos enunciados. Y como son exactamente iguales, entonces la función sí con no es solo un ejercicio. Bien, esta que está acá la voy a descargar. Y ahora vamos a abrirlo. Bien, tenemos lo siguiente. Función con i. Tengo una tablita, acá con un pequeño enunciado, donde me dice, si el sexo es femenino y la edad es menor o igual a 30 años, entrevistar. Caso contrario, out, o sea, fuera. ¿Qué tiene de particular la función del sí con i? La función del sí con i me va a permitir evaluar varias condiciones, pero todas al mismo tiempo. Mientras que la función del sí común o la función del sí compleja evaluaba las condiciones una, por separado. Yo, por ejemplo, si lo tuviera que resolver con función del sí, yo podría preguntar, si el sexo es femenino, entrevistar. Si la edad es menor o igual a 30, entrevistar. Pero en este caso no me lo pide por separado, me lo pide los dos juntos. O sea que las dos condiciones, ambas se tienen que cumplir sí o sí. Por lo tanto, si yo por ejemplo lo tuviera que hacer manual, ahora vamos a ver cómo funciona. Ahora cuando lo termine, vamos a ver bien cómo evalúa Excel las condiciones. Ponemos el sí y a continuación colocamos la i, ya sea mayúscula o minúscula. Y abrimos un paréntesis. En la función i nos aparecen varios parámetros. ¿Por qué? Porque se pueden incluir más de 7 parámetros acá adentro. Nunca necesita tantos, pero se pueden incluir varios. Entonces, buscamos. Lo primero que me pide, el sexo. Si el sexo es femenino, voy a poner la F para que se vea, en vez de tomar la celda, no tengo ninguna celda como referencia para seleccionar, así que escribimos la F. Punto y coma. Así como está, no abro ningún paréntesis, no pongo sí, nada. Así solito, continúo y me fijo la siguiente condición. Me habla de la edad. Y si la edad es menor e igual a 30. No me pide ningún otro criterio más, solamente estos dos. O sea, solamente estas dos condiciones. Sexo femenino y edad. No tengo más condiciones, cierro un solo paréntesis, que corresponde al paréntesis del i. Fíjense en este detalle, yo estoy dentro de la prueba lógica. Entonces, esto que está acá es todo una sola condición. Punto y coma. ¿Qué ocurre si todas esas condiciones que yo le estoy planteando se cumplen? Si se cumplen, entonces que me conceda la entrevista. Caso contrario, ¿qué pasa si esas condiciones no se están cumpliendo? Caso contrario, entonces no me van a otorgar la entrevista. Esta sería una estructura simple, porque fíjense que tenemos valor verdadero y ya directamente valor falso. Y Enter. Voy a hacer el autollenado. Bien, y acá vamos a ver lo siguiente. Voy a hacer un pequeño cambio. Ahí está. Ahora, el primero, evaluemos las condiciones. ¿Por qué lo está entrevistando? Porque en este caso me dice que si la edad es, si el sexo es femenino, el sexo es femenino, así que ya la primera condición se cumplió, joya. La edad, y si la edad es menor o igual a 30, y la edad es 20, o sea, es menor a 30. Ambas condiciones se están cumpliendo, por lo tanto, entrevistar. ¿Qué ocurre con el siguiente? ¿Qué está pasando acá? Acá me dice, si el sexo es femenino,
acá me está devolviendo masculino. Por lo tanto, ni siquiera se va a estar fijando si la edad cumple o no el requisito. Ya, una condición no se cumple, por lo tanto, va a estar indicándome el valor falso, o sea, out. Queda totalmente afuera. El sexo es femenino, la primera condición se cumple. La edad menor e igual a 30, justo es 30. Las dos condiciones se cumplen, entrevista. El siguiente, lo mismo que nos pasó en el anterior. El sexo no es femenino, es masculino, por lo tanto, la primera condición no se está cumpliendo, así que ignora el resto. ¿Qué ocurre en el último caso? El sexo está bien, es femenino, pero ¿qué pasa con la edad? Es mayor, por lo tanto, una condición no se está cumpliendo, así que automáticamente lo que esté en el valor falso. Así es como funciona esta función del sí con i. Tiene que cumplirse sí o sí todos los criterios que estén acá para que nos devuelva el valor verdadero. Si por ejemplo tengo 5 criterios y uno no se cumple, automáticamente va a ir al valor falso. Continuemos. Jardín de infantes. Acá tengo más condiciones, porque si es el sexo masculino y la edad es menor a 3, la salita va a ser verde. Si es femenino y la edad menor o igual a 4, sala rosa. Caso contrario, sala roja. Entonces acá vamos primero a calcular la edad. Vamos a usar la función si fecha. Tomamos la fecha más vieja. Vamos a compararla con la fecha del día de hoy. Recordemos que tenemos que colocar la función hoy, abrir y cerrar paréntesis. Y entre comillas, colocamos la Y. Y enter. Bueno, con 8 años ya está algo grande para la salita. Creo que hay que hacer una modificación en los años. Bien, ahora sí. Bien, ahora empezamos. Vamos a averiguar qué salida corresponde a cada uno. Ponemos el sí. Como tenemos dos condiciones que se deben cumplir, colocamos el i. ¿Qué necesitamos? Primero, vamos a averiguar si el sexo es masculino y si la edad es menor o igual a 3. Tengo otras condiciones, pero estas condiciones van a tener su propio valor verdadero, así que no las tengo que incluir acá adentro. ¿Por qué? Con estas condiciones yo ya puedo devolver sala verde. Así que voy a cerrar el paréntesis del i y voy a devolver como resultado salita verde. Y bloqueo. Ahora voy a preguntar. Es un sí complejo, un sí con i complejo porque son varias condiciones. Nuevamente coloco el i y pregunto si el sexo es igual, pero esta vez a femenino, y si la edad es menor e igual a 4. Cierro el paréntesis. En caso que estas dos condiciones se cumplan, va a ser salita rosa. Y bloqueo. Caso contrario, sala roja. Y bloqueo. ¿Cuántos paréntesis tengo que cerrar? Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los paréntesis del i. El i se abre y se cierra, sí o sí. Se abre y se cierra. El único que queda abierto es el paréntesis que se utiliza para el sí. Este está abierto, este está abierto. Por lo tanto, solamente van a ser dos paréntesis los que hay que colocar al final. Y ya está. Y ahí ya tengo salita verde. Vamos a hacer otro llenado y vamos a evaluar si está todo correcto. Entonces, a ver, masculino, menos o igual a 3. Muy bien. Sala roja, porque tiene 4 años. Muy bien.
Acá me devolvió sala roja porque en salita rosa le dijimos que sea sí o sí femenino. Entonces, fíjense que masculino, pero no cumple esta condición de la edad. Entonces, Excel salta a la siguiente condición. Femenino, acá ya es masculino, así que descartada. Directamente va a sala roja. Very good. Continuamos con el siguiente. Me dice que tenemos que averiguar cuál es el promedio de las temperaturas y el promedio de las precipitaciones. Por lo tanto, función del psiconí. Entonces, primero, si las temperaturas son menores o iguales a 22 y las precipitaciones son mayores e igual a 1200. No tengo más condiciones, así que cierro el paréntesis. En caso que estas dos condiciones se cumplan, interesado. Caso contrario, no le interesa. Este fue más cortito. Cerramos los paréntesis, perdón, porque fue uno solo, y automáticamente hacemos autollenado. Bien, ahora vamos a hacer uno con psicono. Voy a descargarlo. Este es cortito. Pues vamos a ver la diferencia que hay entre este y el psiconi. Voy para arriba. Bien. Acá la tabla es igual al ejercicio que vimos anteriormente. Porque me dice femenino o menor e igual a 30 años. Entrevistar o out. Vamos a armarla. Si, en esta ocasión ponemos la O, me dice si el sexo es femenino o la edad es menor e igual a 30. Entonces, si se cumplen las condiciones, entrevistar. Voy a bloquearlo. Caso contrario, quedaría afuera. Y bloqueamos. Hasta acá es exactamente igual a como lo vimos anteriormente, con la única diferencia que en vez de ser una I es una O. Nada más. Pero cambia en los resultados. Vamos a ver por qué. La función del psicono lo que va a estar evaluando, más allá de los criterios, es las condiciones que se cumplen. Porque me dice, acá le estoy diciendo, si es femenino o menor o igual a 30 años. Entonces, ¿el sexo es femenino en el primer caso? Sí. Ya esta condición se está cumpliendo, por lo tanto, una condición se cumple, automáticamente Excel ya me está devolviendo el valor verdadero. Vamos a ver en el siguiente caso. Acá lo mismo. Me está diciendo, ¿el sexo es femenino? No, porque en este caso es masculino, así que esta condición no se está cumpliendo. No importa, fíjate si la edad se cumple. La edad es 24. ¿24 es menor a 30? Sí, esta condición se está cumpliendo. Por lo tanto, me va a devolver el valor verdadero. Acá también. El sexo es femenino, la primera condición se cumple. La edad no es menor o igual a 30, pero a Excel lo único que le importa es que al menos una condición sí se cumpla. Se cumple una condición, listo, valor verdadero. En este caso quedó out. ¿Por qué? El sexo no es femenino, así que descartado. La edad tampoco es menor a 30, así que descartado. Ninguna condición se cumple, así que ahí es donde va al valor falso. Y acá, bueno, lo entrevista. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la primera condición, que es el sexo. Si es femenino, listo, ya está, entrevistado. Esa es la diferencia entre la función del psiconí y la función psicono. En el caso del i, para que me devuelva el valor verdadero, todas las condiciones se tienen que cumplir. Si al menos una no se cumple, me devuelve valor falso. En la función del psicono, si al menos una se cumple, me va a devolver el valor verdadero. Si ninguna condición se cumple, me va a devolver el falso.
Acá me dice, países pertenecientes a Sudamérica. Si son estos países, pertenecen a Sudamérica. Entonces acá vamos a poner sí y vamos a evaluar. Tengo distintas condiciones. ¿Por qué? Porque en esta celda yo tengo que averiguar si dice Argentina, o dice Brasil, o Chile, o Colombia. Lo hacemos de la siguiente manera. Si esta celda es igual a, lo voy a escribir para que se entienda mejor, Argentina, o si esta celda es igual a Brasil, o si esta celda es igual a Chile, y la última condición, si es igual a Colombia. Una vez que ya planteé todas las condiciones, cierro el paréntesis, punto y coma, y le voy a devolver el valor que es sí es Sudamérica. Pero no lo estoy viendo, así que momentáneamente voy a sacar esto, porque no me acuerdo. Sudamérica, resto del mundo. Voy a hacer lo siguiente, voy a agarrar esto y lo voy a mover un poquito más abajo, ahora sí. Le vuelvo a poner el igual para continuar con la fórmula. Entonces, si es alguno de estos países, Sudamérica. Y bloqueo. Caso contrario, resto del mundo. Y bloqueo. Cierro un único paréntesis, porque solamente tengo abierto el de la función del sí. Y Enter. Y ahí ya lo tengo. Hacemos auto llenado. ¡Tarán! Acá la edad. Vamos a poner sí fecha. Fecha de nacimiento. Fecha actual. Y la diferencia entre una fecha y otra que me la muestre en años. Y acá vamos a tener que hacer un cambio en la edad, como nos pasó en el jardín, porque si no, no vamos a tener a ninguno menor de 22 años. Así que vamos a poner acá. Bien, acá vamos a tener en cuenta lo siguiente: si estudia en la UBA o su edad es menor e igual a 22, para poder entrevistarla. Caso contrario, en lista de espera. Así que vamos a ponerle sí con O y preguntamos si estudió en la UBA. El orden no hay problema, por ejemplo, yo puedo empezar por la edad. Si la edad es menor o igual a 22, o estudio en la UBA. Si se cumple cualquiera de esas dos condiciones, entrevistar. Caso contrario, en lista de espera. Y ahí ya lo tenemos. Bien, ahora, este también lo voy a subir un chiquitín. Lo voy a subir. Sí, vamos a subirlo. Me dice que si la agencia es Aerolíneas Argentinas o el monto es mayor a 700, me va a dar una bonificación. Así que vamos a ponerle sí o si la compañía es igual a Aerolíneas Argentinas o el monto es mayor a 700, entonces bonificación. Caso contrario, sin bonificación. Cerramos el paréntesis y listo. Estos son cortitos. Y aparte, una vez que ya tenemos la función del sí con i, la función del sí con o es súper fácil y sencillita. No se olviden de ir guardando. Bien, ahora vamos a continuar con el ejercicio 19 y el 20. Estos ejercicios son un repaso y vamos a estar utilizando más que nada la función del sí con i. Así que acá tenemos, lo voy a descargar, porque tenemos que armar la planilla totalmente de cero.
Y voy a dividir la pantalla. Vamos a hacer uno nuevo. Este lo voy a cerrar. Yes. Y voy a hacer un libro en blanco. Vamos a checarlo un poquitito. Bien, y acá tenemos. Si bien la planilla nos muestra esta información, que está los datos uno debajo del otro, nosotros tenemos que armarlo todo de corrido. Así que acá vamos a poner socio. Me dice que hay que completar los datos con 10 registros, donde lo que es socio y apellido lo debemos cargar nosotros manualmente. Bien. Y acá necesitaría 10. Una más, ahí está. Ahí tenemos ya todo con bordecito. El socio sería un código, después apellido, colocamos el apellido correspondiente. Voy a colocar fecha de nacimiento, fecha de vencimiento y la fecha de ingreso también tenemos que colocarlo nosotros. Así que fecha de nacimiento, vamos a inventar algunas fechas. Bien, vamos a ver la edad. Vamos a poner sí fecha, en caso que haya que hacer modificaciones. Me parece que hay un par que capaz que las modifico. Vamos a ponerle la fecha actual y quiero que me devuelva los años, la diferencia en años. Bien, y este capa le voy a agregar. Me quedó este muy chiquitito. Vamos a ponerle del... Uy, siempre me equivoco. Ahí está, vamos a poner el 10. Bien, y este de 35 le voy a poner un poquito más. 31, ahí estaría. Igual que el de abajo. Bien, ahí está. Bien. Fecha de ingreso, o sea, la fecha en que esta persona ingresó al club, ¿en qué año más o menos? Y acá también. Una vez que carguemos esto, vamos a ver la antigüedad. Siempre un detalle que le digo a todos los alumnos, tengan en cuenta que no puede ingresar antes de haber nacido. Siempre a veces se confunden en esa parte. Acá me quedó distinto, así que le voy a cambiar el formato a fecha corta. Ahora vamos a calcular la antigüedad con la función si_fecha. Fecha más vieja, fecha más actual y la diferencia en años. Y ahí ya lo tenemos listo. Ahora lo que tenemos que hacer es armar las tablitas auxiliares. Así que debajo de la tabla principal vamos a colocar lo siguiente. Tenemos categoría A, categoría B, fútbol, vóley. Y como esto es dinero, el formato que corresponde. Bien, y vamos a completar la categoría según estas categorías y el deporte según estos dos. Por lo tanto, vamos a usar, voy a seleccionar toda la columna y vamos a crear una validación de datos. Ya que armamos la tablita de 0, en vez de cualquier valor, los valores que salen de una lista y el origen van a ser estos datos que se encuentran acá.
Acá selecciono fútbol, vóley. Voy a hacer autollenado y después voy a ir cambiando para mezclar algunos. Ahí está. Lo mismo voy a hacer en deporte. Voy a marcar todo, validación, lista, y voy a seleccionar la información de estas dos celdas. Y vamos mezclando. Ahora sí. Bien. Después, acá menciona que tengo que completar también. La fecha de vencimiento se refiere a la cuota mensual dependiendo de la fecha de ingreso. Bien, acá lo que debemos hacer es lo siguiente. Para la fecha de vencimiento voy a tener en cuenta el día en que ingresó. Entonces, por ejemplo, esta persona ingresó el 15 de julio del año 2015. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, todos los días 15, es como que le voy a dar esa fecha de vencimiento. Esta persona ingresó el 23, este ingresó el 4. Pero voy a tener en cuenta el mes actual, que en este caso es agosto, y el año actual, que va a ser el 2021. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Yo lo que necesito es lo siguiente, lo voy a mostrar acá aparte. Para poder armar la cuota, yo necesito el día, el mes y el año. En el caso del día, yo necesito extraer solamente el día. Por lo tanto, voy a usar una función llamada día. Y lo voy a extraer de esta celda. Ahí, por ejemplo, me trae solamente el 15. Acá voy a crear una fecha completa. Así lo vemos bien por separado. El mes, necesito el mes actual, el mes del día de hoy. Por lo tanto, voy a usar una función llamada mes y voy a traer la información de la fecha de hoy. Voy a abrir y cerrar un paréntesis, pues recordemos que las funciones tienen paréntesis. Entonces me trae el mes correspondiente ahora, que es 8. Y en el caso del año lo mismo. Voy a poner año y coloco la función del día de hoy. Abro y cierro paréntesis de la función hoy y cierro paréntesis del año. Entonces acá ya tengo por un lado la fecha, la función día, la función mes y la función año. ¿Cómo haría después para completarla, para armarla? Usando la función fecha. La función fecha primero me pide el año, que se extrae desde acá. Después me pide el mes, que lo voy a extraer desde acá. Y después me pide el día, que lo voy a sacar desde acá. Y ahí ya lo tengo armado. 15 del 8 del 2021. Si yo el día de mañana cambio, vamos a elegir otro, por ejemplo este. Ahí vemos día 29 y ahí lo cambia. Esta fórmula, esta función me serviría para más adelante, porque si por ejemplo yo abriría esta planilla guardada, la abro el siguiente mes, automáticamente se va a completar y acá me va a aparecer el mes 9 y acá lo mismo. Al igual que el año, si yo esta planilla la abro el año que viene, me va a aparecer automáticamente el año 2022 y acá también se va a actualizar. Entonces, estas son las funciones que vamos a usar acá, pero la vamos a usar todo junto. ¿Por qué? Porque yo necesito traer esto, la fecha completa. Así que lo voy a hacer acá para que se vea bien. Voy a poner fecha. Habíamos dicho que primero va el año. Entonces yo necesito el año actual, o sea, el de hoy. Y cierro el paréntesis del año, no nos tenemos que olvidar de ese detalle. Lo siguiente es el mes. El mes lo voy a sacar también de hoy. Así que coloco mes, hoy, abro y cierro paréntesis del mes. Y por último, el día. ¿Que el día de dónde lo íbamos a sacar? De la fecha de ingreso. Cierro paréntesis y cierro ahora el último paréntesis, que es de la función fecha. Tengan mucho cuidado con los paréntesis. El hoy tiene sus dos paréntesis. Y las funciones, tanto año como mes como día, también tienen sus paréntesis. Apretamos Enter y ahora hacemos auto llenado. Y ahí ya lo tenemos. Lo único que lo armé en la columna equivocada. Voy a correctar esta fecha.
Y la voy a pegar acá adentro. Ahora sí. Y ahí ya lo tengo armado. Bien, ahora tenemos que calcular la cuota mensual. Tenemos los siguientes datos. Tenemos los deportes, que son 2, y las categorías, que son 2. Tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, esta persona puede practicar fútbol, y si está haciendo fútbol categoría A, va a tener un monto. Pero si es fútbol categoría B, va a estar pagando otro valor distinto. Lo mismo ocurre en el caso de vóley. Entonces son 2 condiciones que se tienen que cumplir, categoría como deporte. Así que, como son varias condiciones, vamos a tener que utilizar un sí complejo. Vamos a comenzar. Tengo acá, por un lado, acá lo mezclé, vamos a ponerle deporte, y acá categoría. Ya me parecía que había algo raro ahí. Entonces, tengo que tener en cuenta 2 argumentos, deporte y categoría. Así voy a ponerle el i. Si el deporte es fútbol, como es un poco largo, lo voy a escribir el texto, así no nos mareamos. Entonces, si el deporte es fútbol y la categoría es igual a, entonces voy a seguir acá. Si es fútbol, categoría A, ¿cuánto tiene que pagar? 175. Y bloqueamos. Ahora tengo que volver a preguntar, ¿por qué? Yo necesito saber si es deporte, categoría B. Yo no puedo decir, bueno, caso contrario 155, porque tengo que especificarle qué categoría es y qué deporte es. Entonces vuelvo otra vez, ¿sí? Coloco nuevamente la i y pregunto, si el deporte es igual a fútbol y la categoría, en este caso, es igual a B. Cierro el paréntesis y por lo tanto, si es fútbol categoría B, va a ser 155. Bien, fútbol ya estaría terminado, porque lo pregunté 2 veces. Ahora tengo que hacer lo mismo con vóley. Si el deporte, bien, sí, y si el deporte, en este caso es vóley, y la categoría es categoría A, entonces, por vóley categoría A, va a ser 160. Y bloqueamos. Y ahora nuevamente lo vuelvo a repetir y pregunto, si el deporte es vóley y la categoría es categoría B. Entonces, en ese caso, 140 y bloqueamos. ¿Cuántos paréntesis tengo que cerrar? Tenemos acá un sí, 1, 2, 3, 4, o sea, un total de 4 paréntesis. ¿Por qué? Porque los paréntesis del i se abren y se cierran. Se abren y se cierran. Abierto, cerrado, abierto y cerrado. Por lo tanto, son solamente 4 paréntesis al final para el sí. Y enter. Acá en este caso, el formato tiene que ser dinero y ahí recién autollenado. Y ahí evaluamos que todo esté correcto. Si yo acá, por ejemplo, pongo vóley categoría B, 140. Fútbol, categoría B, 155. Fútbol, categoría A, 175. Perfecto. Bien, ahora me dice, en la columna de pago será completada con sí o no, indicando si el socio ya abonó su cuota mensual.
Entonces acá mezcladito ponemos sí y no. Vamos a hacer autollenado directamente. Luego me dice recargo por mora. Se le cobrará solo a aquellos socios que tienen su cuota vencida y es el 5% del valor correspondiente. Entonces vamos a poner acá recargo por mora, 5%. Así queda bien una tablita auxiliar. Entonces acá recargo por mora. Entonces voy a preguntar si esta persona me pagó o no. Como no tengo dos condiciones que se tienen que evaluar al mismo tiempo, es una función del sí. Y es una estructura simple porque tengo dos datos. O es uno o es el otro. No hay otra opción. Hay que tener mucho cuidado con la función de cuando se están viendo cada vez más funciones, no mezclarnos y saber exactamente para qué sirve cada una de ellas. Entonces, si esta persona me pagó, no le hacemos ningún tipo de recargo, o sea, lo dejamos en cero. Caso contrario, ¿qué pasa si no me pagó? A la cuota mensual le vamos a hacer el cálculo del 5%. Vamos a bloquearlo, cerramos el paréntesis y autollenado. Vamos a darle formato. Bien, ahora le toca el turno a lo que es descuento por antigüedad. Nos dice que es una bonificación que se le hace a los socios cuya antigüedad es superior a 5 años y su valor es equivalente al 10% de la cuota. Entonces también vamos a armar una tablita auxiliar. Vamos a poner descuento por antigüedad. Era del 10%. Podemos especificar acá también, vamos a ponerlo a este lado, que antigüedad sea mayor a 5 años. A ver si está. Sí, superior a 5 años, 10%. Y le damos formato. Entonces acá, con función del sí, en este caso es una estructura simple porque únicamente tenemos una condición que puede ser verdadera o falsa. Entonces, si la antigüedad resulta que es mayor a los 5 años, entonces va a ser de la cuota mensual, le vamos a calcular el 10%. Bloqueamos la celda. Caso contrario, ¿qué pasa si no supera esa cantidad de años? No le vamos a hacer ningún tipo de descuento. Y ahí lo tenemos. Y autollenado, así como está, aprovechamos y le damos formato. Cuota total hasta ahora, ¿qué tenemos? La cuota mensual, tenemos un recargo y un descuento. Así que vamos a hacer la formulita. Cuota mensual más el recargo por la mora menos el descuento por antigüedad. Y hacemos autollenado. Ahora vamos a ver, en el caso de la forma de pago, vamos a tener en cuenta algunos datos, porque me dice que puede ser efectivo, Mastercard, Visa o cobrador. Entonces también vamos a armar una tablita auxiliar. Vamos a hacerlo acá, vamos a poner forma de pago, efectivo, Visa, Mastercard y cobrador. En efectivo, sin descuento, en Visa, vamos a checar un poquito la ventana. En el caso de Visa es un 8%, Mastercard un 10% y en el caso de cobrador un 10%. Combinamos las celdas y bordecito. Bien, entonces acá primero tenemos que cargar, como veníamos haciendo en las columnas, vamos a usar validación de datos. Así que voy a seleccionarlas, me voy hasta datos,
validación de datos y la información saldrá de una lista. Esta que se encuentra acá. Aceptar. Efectivo, Visa, Mastercard, cobrador. Y ahora de estos que están acá, autollenado. Y después lo voy mezclando. Bien, ahí estaría. Ahora, prestar atención con el tema de las columnas, ¿qué es lo que me están pidiendo? En este caso, en la primera columna que es, esta es solo recargo por tarjeta y esta es solo recargo del cobrador. Por lo tanto, acá únicamente vamos a estar evaluando si es Visa o si es Mastercard. Caso contrario, cero directamente, porque lo que es cobrador me lo va a pedir en la siguiente columna. Así que vamos a hacer función del sí, y como son varios criterios, va a ser la función del sí compleja. Vamos a preguntar si lo que se encuentra acá es igual a, vamos a escribirlo manualmente, en vez de seleccionar las celdas. Ustedes recuerden que en vez de escribirlo pueden hacer uso de las celditas, que para eso también sirven las tablas auxiliares. Si resulta que la forma de pago es Visa, entonces al total se le va a calcular un 8% y bloqueamos la celda. Pero si la forma de pago es igual a Mastercard, entonces de la cuota total le vamos a estar calculando un 10%. ¿Qué ocurre si no es Visa y si no es Mastercard? Si no es ninguna de esas dos, cero directamente. Y cerramos solamente dos paréntesis. Entonces acá es efectivo y es 0. Cobrador 0, acá Mastercard, Visa. Y le damos el formato correspondiente. En realidad el formato no hace falta que se lo demos individualmente en cada una de las columnas. Muchas veces lo recomendable es esperar a terminar toda la tabla y al final de todo recién darle el formato. Eso lo va manejando cada uno de ustedes, como les resulte más cómodo. En esta columna me pregunta solo por cobrador, así que voy a preguntar si lo que está acá es cobrador a la cuota total, un 10%. Caso contrario, es una estructura simple. Si no es cobrador, no le voy a cobrar nada. ¿Por qué? Porque lo que es Visa y Mastercard ya lo pregunté en la otra columna. Ojo, esto también se puede haber hecho en una sola columna llamada recargos, por ejemplo. Entonces me ahorraba una columnita. Pero en este caso se hizo por separado. Total a pagar. De la cuota total tenemos que sumarle todos los recargos. Y ahí ya tenemos por lo menos lo que es la tabla terminada. Vamos a ver qué más nos pide. Me dice calcular la cantidad de socios inscriptos en el deporte fútbol y utilizar contar puntos sí. Y luego calcular la recaudación según la categoría. En este caso, utilizar sumar puntos sí. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarnos acá. Voy a poner calcular. Y acá. Cantidad de inscriptos en los siguientes deportes. Voy a hacerlo con fútbol y vóley, o sea, con ambos. Así practicamos las funciones. Vamos a darle un poquito de formato. Bien, acá tenemos fútbol y vóley. Voy a dejar un espacio. Y lo siguiente que me pedía era la recaudación por categoría.
Así es, vamos a poner recaudación por categoría. Categoría A y categoría B. Este formato voy a hacer un clic y lo voy a pegar acá. Ahora, veamos. Lo que voy a hacer es, tranquilamente, son poquitos datos, así que no hace falta ponerle un nombre a la columna, pero para repasar lo que habíamos visto en el ejercicio anterior, vamos a hacerlo. Vamos a asignarle un nombre a la columna, vamos a llamarla deporte. Esta que se encuentra acá le vamos a asignar categoría. Y me pide la recaudación, así que me voy a ir al total a pagar. La voy a llamar total. Cantidad de inscriptos en los deportes, contar.sí. El rango de deporte y el criterio, el que se encuentra acá en el costadito. Y autollenado. Oh, qué coincidencia. Vamos a probar. Vamos a hacer un cambio. Siempre hagan algunos cambios para asegurarnos que está funcionando todo correctamente. Muy bien, funciona. La recaudación, sumar.sí. Voy a tener en cuenta la categoría que sea igual a categoría A y que me sume la columna del total. Y autollenado. Y ya lo tenemos. Vamos a averiguar los que son categoría A. Este que está acá. Este son 802, perfecto. Y el resto, todo lo que es categoría B. Y por último me dice, la presentación de la planilla estará configurada en hoja oficio en orientación horizontal. Entonces voy a hacer un clic y voy a seleccionar disposición de página. Depende de la versión de Office, puede ser distinta. En este caso se llama disposición. Me voy a orientación horizontal. Y en tamaño elijo la hoja oficio, que sería la hoja legal. Ahí estaría. Igualmente si vemos, por ejemplo, llegaría hasta acá. Es demasiada información, tendremos que ir achicando un poquitito más las columnas. A ver si de esa manera entra un poco mejor la información. Bien, voy a dejarlo hasta ahí más o menos. Ahora, ¿qué más me pide? Tendrá una imagen con WordArt como logo de la empresa y la tabla deberá tener formato con estilos de celdas. Bien, una imagen con WordArt como logo de la empresa. Sería el nombre que le vamos a colocar a la empresa. Entonces vamos a insertar texto, WordArt, elegimos un diseño cualquiera y acá vamos a ponerle un nombre. Club Deportivo Morón. Si quiero darle formato o cambiarlo desde herramientas de WordArt, se puede cambiar el estilo en caso que no me haya gustado el que elegí y asignarle otro distinto. O si me gusta, pero le quiero cambiar los colores, desde acá, en este panel, tenemos los diferentes estilos y efectos que le podemos aplicar. Si lo queremos sin reflejo, un efecto distinto. Y esto ya es a gusto de cada uno. Pueden ir jugando e ir probando. Si yo, por ejemplo, esto lo quiero colocar arriba de todo, necesitaría un par de filas. Esto más o menos tiene un espacio de 1, 2, 3, 4 filas. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a seleccionar 4 filas. Voy a hacer clic derecho, insertar, y automáticamente se insertan 4 filas por arriba.
Fíjense que si yo lo agarro desde arriba, me apareció el signo prohibido. Significa que yo acá no lo puedo desplazar. Entonces en este caso lo voy a agarrar de los bordecitos de la parte inferior. Y ahí lo tenemos. Si necesito más espacio, insertar y ahí tengo otra fila más. Si quiero hacer un poco más chiquito el texto, desde la sección de tamaño de fuente, la puedo hacer un poco más pequeñita. Entonces, ahí estaría. Muy bien, espero que lo puedan realizar. Cualquier duda, me pueden consultar.